placer estar con Paola Corrente en nuestra primera meditación orteguiana del año 2018. Así. Paola también no necesita presentación en esta universidad, sin embargo es graduada, hizo sus primeros estudios en la Universidad de Salerno y tiene una maestría y un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Y nos va a hablar de un tema fascinante que forma parte, digamos, de esta idea que tienen las meditaciones orteguianas en la Universidad del Pacífico de los investigadores de la universidad y en general de esta universidad y otras nos cuenten en qué cosas están trabajando. Así que agradeciéndote enormemente por darnos este espacio, Paola, que yo sé que ha tomado convencerte, ha tomado convencerte, pero estamos felices. Gracias. Hemos tenido algunos problemas de organización, pero bien. Muchas gracias por la invitación, es un honor también abrir el año y a ustedes por venir y por darme la oportunidad de compartir mis últimas investigaciones, porque le voy a hablar, ustedes saben que yo me ocupo de mitología comparada, que es un tema bastante amplio. En particular estudio los mitos cosmogónicos, porque tengo esta idea, algunos de ustedes saben, de profundizar en los aspectos físicos y científicos de estos mitos. Mi investigación ha empezado así, pero como es un campo tan amplio, después he tenido que reducir porque hay tantos temas que se pueden tratar y entonces me he centrado en lo que ahora vamos a ver, que son obviamente mitos, pero le voy a hablar de la sucesión, entonces del pasaje del poder entre dioses. Y que es una parte, ¿no?, muy pequeña de lo que implica un mito cosmogónico. Y eso es un artículo que esperemos que se publique pronto. Entonces he acabado con esta investigación recién y desde mañana voy a dedicarme a otra cosa y después retomaré siempre este tema. ¿Cómo he empezado esta investigación en particular? En realidad fue por curiosidad y ahora lo vemos porque así nos introducimos en el tema. Como ven, comento el título. Me imagino que bueno, algunos de ustedes sabrán que es el Enuma Elish. El Enuma Elish es probablemente el poema, es un mito, el mito más famoso que nos llega de Mesopotamia. Probablemente junto con el Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh son las dos obras más conocidas, digamos, también a un público no expertos. Enuma Elish es un mito cosmogónico, por ahora lo llamamos así, después veremos, ¿no? Lo analizamos. Son las primeras dos palabras con las que se abre el mito y significa cuando en lo alto. Y lo he citado porque me gusta, porque es bonito. El Enuma Elish es un mito muy bello, escrito también estilísticamente muy lindo. Aquí he traído le voy a hablar de varios mitos, aquí he traído los textos por si lo quieren ver, tienen curiosidad de verlos. Y porque yo les voy a contar algunos mitos. Entonces lo elegido, aunque nosotros no nos vamos a centrar en el Enuma Elish, lo tenemos como referencia y me gusta pero cómo se abre el mito y porque da a entender de lo que vamos a hablar, porque en lo alto, en el cielo, en esta mitología, en realidad se decidía lo que iba a pasar entre los dioses y entre los hombres, y de eso vamos a hablar, pero en particular, como lo decía, cómo era la sucesión del poder entre padre e hijos. Y obviamente, como le decía, yo estudio mitología comparada, pero bueno, también aquí compararé con otra cultura, pero he decidido centrarme en Mesopotamia porque es una civilización, una cultura poco conocida, porque me imagino que todos conocemos, aunque no seamos especialistas, la mitología griega, en la que un poco todos hemos estudiado. En cambio, la mitología de Mesopotamia no se conoce mucho, pero es una mitología muy interesante y muy bella, y no es inferior por calidad a la griega, por ejemplo. Entonces me he dedicado siempre en el ámbito de los estudios comparativos a Mesopotamia, porque me ha fascinado, me llama muchísimo la atención y creo que es muy interesante, es que se debería conocer más. Entonces, como le decía, no voy a hablar en específico del Enuma Elish, pero como es el mito de referencia de Mesopotamia, lo tenemos que citar necesariamente. El Enuma Elish es un mito escrito en acadio. El acadio es una de las dos lenguas que se usaban en Mesopotamia, la otra es el sumerio, y fue escrito a lo largo del segundo milenio. El protagonista del Enuma Elish es un dios que se llama Marduk.
Y en general, pues después lo veremos en particular, el Enuma Elish habla de Marduk, que llega a ser el jefe del panteón de Mesopotamia. Y Marduk es el dios protector de la ciudad de Babilonia. Y ha sido demostrado, se sabe, ¿no?, que el Enuma Elish fue escrito para celebrar a Marduk y en contemporánea con el ascenso político de Babilonia. Entonces fue una operación literaria, pero sobre todo una operación política para celebrar el poder de esta ciudad. Después veremos en particular también eso. El tema principal del Enuma Elish es la lucha de Marduk con dioses antiguos, llamémoslos así, que están amenazando el orden del universo. Y este tema de la lucha del dios con las divinidades del caos es un tema muy difuso en el área mediterránea. Y de hecho en los estudios comparativos han estudiado mucho el Enuma Elish con los otros 3 poemas que tenemos del área mediterránea que hablan de lo mismo. Tienen este tema de la lucha del dios de la lluvia con los dioses antiguos. Son la teogonía de Hesíodo, el ciclo de Baal, que proviene de la ciudad de Ugarit, después se le enseño, y un poema de las tradiciones urroitita, o sea, hablamos de Anatolia, Turquía, que se llama El canto de Kumarbi. Estos 4 poemas han sido estudiados mucho porque se ve que tratan de la misma materia de forma parecida. Y en particular ha sido demostrado que Hesíodo, o sea, la tradición griega, se inspira profundamente en las otras. Las imita, por así decir, en particular el Enuma Elish. Como le decía, el protagonista de estos mitos es el dios de la lluvia. ¿Por qué empecé esta investigación que ahora vamos a ver? Porque lo hice porque me pidieron participar en un congreso en específico con este tema. Entonces lo tuve un poco que trabajar y mi punto de partida fue el hecho de que Marduk no es en origen un dios de la lluvia, y que su ascenso digamos, a la posición más alta del panteón seguía el ascenso político de Babilonia. Entonces hice una reflexión muy simple. Dije, entonces, si esa fue una operación política, digamos, ¿quién fueron los otros dioses cuando no se hizo esa operación? ¿Quién eran los otros dioses que podían cubrir este rol de dios más importante del panteón, el dios jefe, el dios que guiaba a los otros? Y de ahí empecé con esta reflexión muy simple y empecé a leer varias cosas y también leí que en Mesopotamia existe un género literario que se llama la exaltación de los dioses y que celebra a los dioses como cuando tienen la posición más alta dentro del panteón. Y hay solo 4 dioses que tienen una exaltación en Mesopotamia: Marduk, Inanna, Ishtar, después se le enseño, Ninurta y Nergal. Entonces empecé de ahí porque dije, tienen que ser estos 3 divinidades que pueden competir con Marduk como herederos del poder. Y de ahí empecé. Y efectivamente encontré muchas cosas y hice, a mi parecer, un comentario, un mito muy, muy interesante que ahora le voy a explicar. Primero, pero, entonces vemos algunas cuestiones metodológicas que son importantes. Le hablaba de la comparación, porque nosotros nos encontramos en ese contexto que es el Mediterráneo antiguo, lo reconocen, ¿no? Aquí, sobre todo en una cierta época, que son los milenios 3, 12 y 1 antes de Cristo, nosotros nos encontramos en una situación cultural homogénea. Obviamente hablamos de culturas diferentes entre ellas por origen y desarrollo, pero que a un cierto punto llegan a cierta homogeneidad cultural. Entonces, ¿de qué hablamos? De Grecia, obviamente, Anatolia, lo que le decía antes, ¿no?, con los hititas, la zona del Levante, para entendernos dónde estaban los fenicios. Mesopotamia está aquí, Mesopotamia que corresponde hoy a Irak, pero también a parte de Siria. Entonces era toda esta zona. Y le voy a hablar en particular de la ciudad de Ugarit, que es esta ciudad pequeña. Después ven Sidón, Tiro, que son todas las ciudades de los fenicios. Y Mesopotamia, la parte de Siria y todo Irak prácticamente.
con sus ciudades. Saben, ¿no? Que Mesopotamia era famosa por tener todas estas ciudades, tenía una organización como si fuera la griega, ¿no? En ciudades, y a un cierto punto se organizaron ciertos, digamos, imperios, por ejemplo, Babilonia, que ahí está indicada, ¿no? Tengo también, aquí se veía la otra, pero como no puedo enseñársela, no importa, nos quedamos con esta. Entonces, esta zona... obviamente, como había muchos comercios, se intercambiaban, obviamente, géneros importantes, pero también con las operaciones militares, ¿no? Había mucho intercambio y obviamente no circulaban solo bienes y hombres, sino que circulaban también ideas. Por eso que encontramos ciertas temáticas mitológicas en varias de estas culturas y que son tratadas de forma paralela. Obviamente no son iguales, pero son tratadas de forma parecida. Entonces aquí tenemos que hacer otra reflexión sobre la mitología, muy general. El patrimonio mitológico de la humanidad es muy limitado. Hay pocos temas y es muy simple. Entonces se repite mucho, que es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, con los cuentos de hada, por ejemplo. Hay pocas temáticas que se repiten muchas veces. Entonces ahí es importante, creo, el autor, lo que el autor sabe hacer con este patrimonio limitado, que lo moldea, lo reinventa y a veces sale con cosas originales, que parece raro porque siempre son 2 o 3 cosas que se repiten. Y ahí yo creo que es muy importante que se reconozca, cosa que yo no veo que se hace, que se reconozca la mitología su rango de obra literaria. Porque la mitología pertenece al mismo ámbito de la poesía, de la creación literaria. En cambio, se tiende mucho a leer los mitos como explicación de algo, que es verdad, que algunos mitos explican ciertas creencias, ciertas costumbres, la fundación de las ciudades, eso es cierto, no se puede negar, pero el mito no es solo eso. Entonces, siempre en los mitos ustedes encontrarán referencias a una situación política, histórica o geográfica particular. Pero yo veo que se le da demasiada importancia a este aspecto práctico, digamos, del mito, mientras que el mito tiene una parte intuitiva muy importante y literaria que no se le reconoce. Y entonces, a propósito de eso, del aspecto literario, también aquí hay que considerar de qué culturas estamos hablando. O sea, hablamos de culturas, los griegos, los mesopotamios, los egipcios, que alcanzaron niveles muy altos desde un punto de vista también de la civilización en general, sobre todo de la literatura. Y sobre todo tenemos lo que llamo yo un trabajo consciente con respecto a la tradición mitológica. Fíjese que en Mesopotamia los que escribían y que entonces eran los cultos, eran los sacerdotes, los que controlaban el saber, porque eran los únicos que sabían escribir. Y se ve la intervención de la clase sacerdotal en los cambios en ciertos mitos que siga sus intereses personales, si eran sacerdotes de cierta divinidad, si eran, obviamente saben que en la antigüedad los sacerdotes tenían una relación muy estrecha con el poder político, entonces hacían ciertas cosas para el favor de los reyes en ese caso. Eso en Mesopotamia. En Grecia obviamente no tenemos una clase de sacerdotes, hay sacerdotes pero no están organizados, digamos. Pero sí tenemos, por ejemplo, la intervención de los poetas, Homero y Hesíodo, que trabajan conscientemente con el patrimonio mitológico que tienen y lo moldean. Y más adelante los mitógrafos, por ejemplo, lo mismo pasa en Egipto, lo mismo pasaría en la India, por ejemplo, pero no puedo siempre referirme a todo, ¿no? Entonces hago las referencias principales. Entonces también tenemos que ubicarnos históricamente y saber que tenemos esta situación particular, una intervención pensada en el patrimonio mitológico. Entonces la elaboración pensada, meditada de ciertos temas y la elaboración también estilística elevada de ciertos mitos, como es el caso del Enuma Elish. Sí.
eso era sí, entonces lo que yo veo en el caso específico de los estudiosos de mitos de Mesopotamia es que son demasiado especializados, o sea, son historiadores que se ocupan de estos mitos o filólogos que no tienen la mirada, obviamente hacen algunos son interpretaciones muy brillantes de estos mitos, pero le falta, creo yo, la mirada general, comparativa, que es una de la mitología básica de la historia de la religión, en la comparación. Nosotros trabajamos con la comparación para entender bien los símbolos, porque la mitología obviamente es simbólica. Necesitamos entender cómo leer estos mitos, no solo en esta situación histórica particular, sino en general, porque muchos de estos mitos, por ejemplo, lo que hablamos nosotros, lo encontramos prácticamente en toda la mitología del mundo, no es solo aquí que tenemos que ir para encontrar. Aquí encontramos el desarrollo de ciertos temas particulares, pero los mitos cosmogónicos están presentes en todo el mundo. Entonces a mí me gusta darle, y eso he hecho con mi interpretación de este mito, un contexto de historia de las religiones, es decir, que he interpretado el mito a la luz de algunas categorías históricas religiosas y gracias a la comparación sobre todo. He visto algunas cosas que no sé por qué nunca han sido notadas en realidad, porque a mí me llamaron mucho la atención. Entonces empezamos desde el principio. Así, porque lo que vamos a hacer al final, que también la cosa interesante de estos mitos, es ver la correspondencia entre lo que pasa en el mundo de los hombres, de los dioses, como decía en el título, y cómo se refleja eso en el mundo de los hombres. ¿Sí? Hay correspondencia entre las dos vertientes, que sí que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer un poco una referencia general al tema. Yo le he hablado de los mitos cosmogónicos. La cosmogonía sería el cuento, son los mitos que se ocupan de la generación del universo. Y como le decía, se encuentran prácticamente en todas las mitologías antiguas, civilizaciones más desarrolladas, menos desarrolladas, porque es normal que el hombre a un cierto punto se haya preguntado sobre sus orígenes, me parece lo más natural, por eso que tenemos por todos lados. Y en las mitologías normalmente, repito, en casi todas ustedes encuentran siempre dos simbologías, una relacionada con el cielo y una relacionada con la tierra, que tienen un sistema de símbolos diferente entre ellos. No le puedo decir todo porque no acabamos nunca, pero tienen dos sistemas simbólicos diferentes. El cielo en particular parece haber atraído muchísimo al hombre, yo creo porque le inspiraba cierto tipo de reflexiones particulares. Entonces, así, muy esquemáticamente, en la mitología ustedes encuentran una, digamos, religión, un sistema de símbolos relacionado con el cielo, entonces una religión uránica y una religión telúrica, o sea, un sistema relacionado con la tierra. Pero ahora nos centramos en el cielo. Encuentran entonces dioses muy antiguos que son el cielo, y eso se ve en su nombre. Por ejemplo, Urano, el dios griego, Urano significa cielo, entonces es la representación del cielo. Y eso es una cosa constante. Pero la otra cosa constante que pasa en estos dioses es que a un cierto punto el dios del cielo desaparece de la escena cultural en realidad. Se transforma en lo que técnicamente se llama el deus ociosus, que sería el dios ocioso, dios que no hace nada. Significa que no tiene, o sea, para decirlo así rápidamente, no tiene culto, pero sí, eso en general, porque después habrá que ver, se deberían ver las varias situaciones, pero en general no se le da mucho culto, pero sí se queda en el mito, como recuerdo. Y lo sustituyen una clase de dioses más jóvenes que él, que normalmente son sus hijos o son sus nietos, pero que están relacionados con él de alguna forma por parentesco, y que representan los fenómenos meteorológicos. Serán entonces la lluvia, el viento, pueden ser las estrellas, el sol, los planetas, y son dioses activos, son dioses que hacen algo en la historia de la mitología y también tienen culto, ¿no? En algunos casos este dios ocioso se elimina, también físicamente lo matan. Entonces aquí vemos una característica de la historia de las religiones. En la historia de las religiones el pensamiento humano pasa de lo general a lo particular. Entonces, como ven, el cielo, esa gran entidad, pero se sustituye poco a poco con cosas precisas, la lluvia y los otros fenómenos. Entonces, esa es una tendencia que existe en la historia de las religiones y es constante. El dios del cielo, que es uno de los primeros dioses que aparece en los cuentos, en los mitos, es
es protagonista de los mitos que se ocupan del pasado, que son las cosmogonías, que son las teogonías, que son los mitos que cuentan del origen de los dioses, y que son las antropogonías, que son los mitos que cuentan del origen de los hombres. Para ver esto de una forma muy lineal, con ejemplos, en Grecia, por ejemplo, que es... todos, como nos suena mucho la mitología griega, vemos el pasaje, en el cuento de Hesíodo, que es bastante complejo, pero lo resumimos mucho. En los orígenes hay varios elementos. Después tenemos a Urano y la Tierra que se unen, la generación de los titanes, por ejemplo, y entre los titanes Crono y Rea, que se unen y nacen los olímpicos, Zeus y sus hermanos, que son los dioses a los que estamos acostumbrados en la mitología griega. En Ugarit, que es la ciudad pequeña que le decía, que fue una ciudad muy importante, muy rica por un cierto periodo de tiempo, obviamente en contacto constante cultural y comercial con su entorno, incluida Mesopotamia. Y tenemos, desde Ugarit nos llega el ciclo de Baal, después le enseño también al dios, porque el rey de Ugarit hizo construir bibliotecas y archivos, y ahí se conservaron los textos de la mitología. Aunque se han conservado pocos, han sobrevivido pocos, pero tenemos por suerte por lo menos el ciclo de Baal. En Ugarit entonces, lo mismo tenemos al El, que es el dios, digamos que representa el poder antiguo, que tiene varios hijos y se convierte en jefe del panteón, ese dios que siempre le he mencionado hasta ahora, que es Baal. Después eso lo veremos en particular. En Mesopotamia tenemos una situación parecida, pero ya diferente, porque hay 3 dioses que son, digamos, los más importantes de todos, que controlan y que organizan las cosas. Son An o Anu, en algunos dioses le tengo que decir el doble nombre, porque An es el primer nombre que le digo es el sumerio, el segundo es el acadio. Anu es el cielo, su nombre significa cielo, como era Urano. Es el padre de Enlil. Enlil significa señor viento y representa la atmósfera. Y después está el otro hijo, que es Enki, Ea. Enki es el nombre sumerio, Ea es el nombre acadio. Enlil tiene el nombre igual en las 2 lenguas. Por eso cuando le digo un nombre solo es porque lo usan acadios y sumerios. Entonces es una tríade. En realidad el que es el dios activo es Enlil, o sea, el que hace la cosa, el que decide las cosas. Anu se queda como dios de prestigio, de autoridad. Tienen que ir a decirle cuando quieren hacer algo, tienen que tener el favor de Anu, ¿no? Pero no es el famoso deus ociosus del que hablábamos, es el que pierde importancia activa. Pero se queda ahí, intervienen los mitos, pero el que hace la cosa es Enlil. Y después está en posición subordinada, ligeramente subordinada, el dios Enki, Ea, que el nombre significa señor tierra, y representa las aguas subterráneas, y eso lo explicaremos qué significa. Enki es un dios muy inteligente, muy hábil, que sabe hacer las cosas. Enki soluciona los problemas. Cuando en varios mitos hay varias situaciones problemáticas, el que soluciona la cosa no es Enlil, sino que es Enki, su hermano menor. Pero, como le decía, teóricamente es el menos importante de los 3. Y eso también lo explicaremos, veremos algunas cosas más adelante a propósito de Enki y Ea, que son muy interesantes. Entonces, quedándonos en Mesopotamia, uno de los mitos, como le decía, que habla del origen de las cosas es el Enuma Elish. Hay otros también famosos, por ejemplo, el otro famoso es el Atramsis. El Atramsis es el mito, es tan famoso porque, entre otras cosas, se cuenta el diluvio universal, que es la versión que después, no la versión, el mito que se encontrará después en la tradición cristiana, por ejemplo. De ahí viene. Pero la cosa interesante en Mesopotamia en Mesopotamia tenemos muchas fuentes, no solo mitos cosmogónicos, también encantamientos, poesías, que hablan de las épocas de los orígenes. Lamentablemente muchos de estos son fragmentarios, pero yo creo que a pesar de tener cosas fragmentarias tenemos que intentar una interpretación, porque si no se quedan ahí y por eso que usamos la comparación para ayudarnos cuando no tenemos un texto completo. Algunos estudiosos piensan que no se debería, ¿no? Hacer interpretaciones si no se tienen cosas ciertas, pero yo creo que no. Que se puede intentar por lo menos. Entonces tenemos mucha tradición y lo que se ve
de toda esta tradición, de todas estas fuentes que tenemos sobre los orígenes, es que hay varias situaciones contempladas en los mitos cosmogónicos, de los mitos mesopotámicos a propósito de los orígenes. Normalmente, como le decía, ¿qué tenemos? Los elementos, agua, tierra, fuego, normalmente son estos que aparecen en todas las mitologías antiguas, el dios del cielo, el dios de la tierra, que normalmente son amantes y empiezan a engendrar hijos. Esa es la situación normal. Más común, quiero decir, no normal. En Mesopotamia tenemos varias fuentes que hablan de estos orígenes y que hablan de tienen unos tonos muy violentos y también muy muy bestiales. Se habla, por ejemplo, de hijos que se unen a sus padres y matan a su padre o a su madre, engendran hijos con ellos, después con sus hermanos o con sus hermanas, pero después lo matan. Hay siempre un patrón de muerte y sexo. Y son muy violentos estos mitos originarios. Pero los protagonistas son divinidades que después no reaparecen en la época, digamos, clásica. No son las divinidades que conocemos. Son divinidades, como le decía, antiguas. Pero después tenemos otro grupo de mitos en el que aparecen los dioses de los que le hablaba antes, los dioses famosos. Y de aquí ya han desaparecido todos estos tonos un poco violentos. Entonces a veces encontramos Anu que crea, a veces crea junto con los otros dos dioses, a veces cada uno crea una cosa, pero normalmente las cosas ya existen, estas divinidades no crean. Llegan después y se ocupan de organizar, pero no de la creación propia. Esa es otra característica típica de estos dioses, que no crean. Sobre todo no crean el ser humano en general. También en la tradición mesopotámica a veces intervienen las diosas madres como componente necesario para la creación, sobre todo de los hombres. Cuando hay que crear, los hombres llaman a las diosas que tienen que intervenir. Y esa es un poco la situación que encontramos. Por un lado, cosas muy violentas y por el otro lado, una situación ya más organizada con los dioses que conocemos que crean de forma normal, digamos, sin matar a nadie, y organizan más bien el universo. Le leo el comienzo de la Trasis, este mito que le decía, porque Grecia toma este particular que ahora le leo, porque se acuerdan, probablemente saben que en Grecia, cuando Zeus se hace con el poder, hay una lucha con los titanes, los dioses anteriores, que hace Zeus con sus hermanos y otros, y los dioses olímpicos ganan y Zeus se divide el poder del universo con sus hermanos. Echan la suerte y a Zeus le toca el cielo, a Poseidón el mar y a Hades el más allá. Y eso lo toma de la Trasis. La tradición griega lo toma, obviamente la Trasis es anterior. Y le leo el comienzo de la Trasis, no es el comienzo, pero es al principio. Dice: tras llegar a un acuerdo, los grandes dioses habían echado a suertes lo que le correspondía a cada uno. Anu subió al cielo, Enlil tomó como dominio la tierra y el cerrojo que encerraba el mar se entregó a Enki, el príncipe. Y eso es interesante porque en Grecia es la misma situación, la suerte entre los tres hermanos. Lo que a mí me llamó la atención de Mesopotamia, aparte de esta riqueza en las fuentes, es que si en Grecia y en Ugarit, después de que Zeus y sus hermanos se dividen el reino, y Baal se hace con el poder, la temática cosmogónica no es de interés, ¿ya? Se abandona ese tema, se dedican a otras cosas. Y eso también tiene sus explicaciones, yo creo. No la veremos porque no acabamos nunca. En Mesopotamia, el nivel que corresponde a Zeus y a Baal sería Enlil, ¿no? Y Marduk también es un equivalente de Zeus, pero en Mesopotamia tenemos la parte siguiente. Se habla también, se da a entender que hay una división, se le da algo a los hijos de estos dioses que tienen el poder. Y así, con este no es un mito, con este poema, empezamos a entrar en la generación, en la cosa que nos interesa ahora, con los hijos y esta lucha para el poder. No es tanto lucha, para suceder a su padre. Entonces, ¿quién debería ser? Como hemos dicho en el principio, ¿no? El que tiene el poder activo es Enlil. Entonces, deberían ser sus hijos los que heredan el poder de él.
Sin embargo, el que se recuerda como dios jefe del panteón de Mesopotamia es Marduk, como le decía en el principio, ¿no? Gracias al Enuma Elish. Y Marduk no es hijo de Enlil, Marduk es hijo de Enki, Ea, del hermano. Y es interesante ver cómo se ha llegado a este lado de la familia. Entonces, se acuerdan, ¿no?, en la tradición griega que Zeus tiene muchos hijos. No, en realidad lo que hace Zeus es engendrar hijos en la mitología griega, no hace muchas más cosas. Después de esto, de los mitos cosmogónicos, ¿no?, de la lucha, pero no hace nada más. Y también Enlil tiene varios hijos. Entre estos hijos está, por ejemplo, un dios llamado Ninurta, después se lo enseño, Nergal, está Ishkur-Adad, que es el dios del viento, está el dios de la luna, que se llama Nanna-Suen. Ahora debería ser su hija también Inanna-Ishtar, que es la diosa principal de Mesopotamia, pero aquí algunas veces los textos contrastan sobre el parentesco, en algunos casos, pero eso puede ser por varios motivos, por tradiciones locales de algunos mitos que indican un padre diferente, o simplemente en muchos casos le llaman padre, pero es un título honorífico, no en el sentido que ha generado a este hijo, sino porque es un título, ese padre, como título honorífico, porque le decía que esos dioses no crean, pero también a Zeus se le llama padre, como si fuera el pater familias, ¿no?, el que protege, el que organiza, no porque padre, porque ha engendrado. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, revisando la característica de estos hijos, he visto que en realidad no todos son aptos para ser el heredero del padre. Tienen que tener ciertas características. Y le hago un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Saben que en la tradición griega, por ejemplo, existen los dioscuros, que son, su nombre significa los hijos de Zeus. Entonces deberían ser hijos importantísimos, porque en su nombre llevan quién es su padre, que es la divinidad más importante. Sin embargo, los dioscuros no son dioses importantes en Grecia, ¿no es cierto? Tampoco la divinidad del sol en Grecia es importante. Adquiere importancia a partir de una cierta época, pero no es un dios que sería Helios, no es un dios importante. No es Apolo, Apolo sí es importante, pero no está asociado con el sol, pero la divinidad del sol es Helios. Entonces pensé, ¿qué característica tiene que tener este hijo para ser heredero de su padre? Y he visto que son solo 3 los hijos de Enlil que tienen este título. Y son estos, ahora se lo enseño para que lo vean y para que no le aburre tanto con tantas palabras. Esta es Inanna-Ishtar, le enseño varias representaciones de ellas. Inanna es un nombre sumerio, Ishtar es el acadio, es una divinidad importantísima en Mesopotamia. Es una divinidad asociada con el Eros, de hecho si la ven aquí está desnuda representada, asociada con la guerra, y de hecho aquí la ven con las armas, y el león, que es el animal, símbolo, ¿no?, de la guerra, y tiene un componente astral, representa el planeta Venus. Y sería Inanna-Ishtar importantísima en Mesopotamia, es una divinidad reconocida en todo el país, aunque su ciudad ella es patrona de la ciudad de Uruk, que está en el sur de Mesopotamia, fue la primera ciudad construida por la humanidad. Y fue ella la antepasada de todas las divinidades, como por ejemplo Afrodita, vienen de esta figura mitológica importantísima. Entonces esta sería una. El otro sería Ninurta, que es esta divinidad que ven acá. Ninurta, el nombre significa señor arado, de hecho tiene un carácter asociado con la guerra y con la agricultura. Si se fija, no se lo puede indicar, pero tiene una hoz, ¿no? Y tiene armas, ¿lo ven? Y sobre todo tiene una espada, se ve claramente, pero en la mano tiene relámpagos. Ese es un mito famoso, otro de los grandes mitos que vienen de Mesopotamia es el mito de Ansu. Ansu sería el monstruo alado, medio león que ven ahí. Y Ninurta lo tiene que matar. Y ahí está representado mientras cumple esta hazaña importantísima. Después Nergal, de él vamos a hablar más. Ahí es más difícil la interpretación, o sea, no verlo, ¿no?, porque son pequeños, es un sello en realidad, entonces son refiguraciones muy pequeñas, pero lo que le quiero enseñar es a Baal, de la ciudad de Ugarit, si se acuerdan, de Baal también hablaremos. Ven que Baal tiene en la estela
a la izquierda tiene una masa en la mano y tiene un relámpago en la otra mano. Y en la representación de la derecha está balanceando para lanzar el rayo. Baal es dios de la lluvia, como es Zeus, como es en teoría Marduk. Y de Oriente Próximo llegan muchas de estas estatuillas, como la de la derecha, que es el dios que está lanzando el rayo. Y es la iconografía típica de los dioses guerreros de la lluvia, de la tempestad. De hecho, vean a Zeus. A la izquierda tiene el rayo en la mano, que es su arma, porque Zeus es el dios del rayo, de la lluvia, de la tempestad. Pero a la imagen de la derecha está en la misma posición de Baal, lo está lanzando el rayo. Esta es la posición típica de los dioses de la lluvia. Y ese es Marduk. Pero como ven, no tiene ningún atributo que lo relacione con la lluvia, no tiene relámpagos, no tiene alas, no tiene nada que tienen los otros. Y pongámonos a él, ¿no? Porque vamos a hablar de Nergal en particular. Entonces, estos tres que le he enseñado, Ninurta, Inanna y Nergal, empecé a leer las poesías primero y vi que las poesías, me leí mucha poesía en acadio, algunas también en sumerio, y en esta poesía se les celebraba a estos tres dioses como sucesores de su padre. Le leo algunos epítetos que se le daba. A Inanna se la llamaba el doble femenino de An, o sea, importantísima, dense cuenta, o sea, An era el dios más importante e Inanna era su par femenino. Inanna es Ninanna, que quiere decir la señora del cielo. Ninurta, el que perseguía al monstruo ahí, se le llama el heredero de Enlil. Y muy interesante que la palabra heredero es la misma para decir primogénito, porque una de las cosas más comunes era que el primer hijo heredara el poder del padre. Y Ninurta sería este primogénito. También se dice que Ninurta es la primera elección de su padre para reinar. De Nergal se dicen varias cosas, pero la cosa más que me ha llamado más la atención en una poesía es que Nergal tiene el rango de Enlil, es al mismo nivel de Enlil, quiere decir que gobierna como hace su padre. Entonces, por un lado, las poesías me indicaban que estos tres dioses se veían como posibles herederos de su padre. Entonces pasé a la mitología, dije, vemos en la mitología, ¿no? Si hay algo que es paralelo a esta celebración, porque ustedes saben que la poesía tiene una finalidad diferente del mito, entonces la poesía es de celebración, entonces cuando están celebrando a un dios a lo mejor exageran, ¿no? Pero, entonces dije, vemos si hay un paralelo en la mitología. Inanna, que es, le decía, la diosa más famosa de Mesopotamia, es protagonista de muchísimos mitos. Y me olvidé decirle eso al principio cuando le hablé de los mitos. Hago un paréntesis. Yo estoy convencida que no se puede leer un mito de forma aislada. O sea, yo no me leo solo el mito que estoy estudiando, ¿no? Tengo que leer también todos los otros, aunque no tenga relación directa con este mito, porque le decía, el patrimonio mitológico es limitado. Entonces yo quiero ver qué se dice de esta diosa o de esta, a lo mejor este evento reaparece en otro mito tratado de otra forma o hay referencias. Entonces yo quiero estudiar todas estas cosas. Entonces en el caso de Inanna hay, que le digo, es protagonista de varios mitos, hay unos mitos que a mí me parece relacionado uno al otro, que yo creo que hay que leer como un ciclo en realidad, en los que efectivamente Inanna intenta hacerse con el poder total, con el poder de todo el universo. ¿Y cómo hace? Hay un mito que se llama Inanna Yan, en que va y le roba el templo principal a su padre y se lo lleva a la ciudad de Uruk. Hay otro que es muy chistoso, que se le llama normalmente Inanna y Enki, en que Inanna quiere ir a donde Enki para que le dé más poderes. Porque Inanna tiene los poderes que yo le he dicho, ¿no? La guerra, el Eros, y la estrella, pero Venus. Pero quiere más, porque también Inanna es una diosa muy caprichosa, ¿no? Quiere más poder, va donde Enki para que se le dé. Enki, que es muy inteligente, como le decía, se da cuenta que esta está yendo para hacer algo, y entonces prepara un banquete con la finalidad de emborrachar a Inanna para que se olvide, ¿no? Pero bebe él y se emborracha él. Entonces Inanna al final le concede lo que ella quería, todos los poderes. Entonces Inanna huye a Uruk, a su ciudad, y cuando Enki se da cuenta de lo que ha hecho es demasiado tarde porque la diosa ya se ha ido.
Entonces después hay otro mito famosísimo que es el descenso de Inanna al más allá, cuando Inanna va al más allá para quitarle el reino a su hermana Ereshkigal, que es la diosa del más allá, pero no lo consigue, pero sí lo intenta. Eso por lo que tiene que ver con Inanna, que entonces sí tiene un papel importante y relacionado con el poder también en los mitos, no solo en las poesías. Entonces después vi a Ninurta. Ninurta tiene un ciclo de mitos muy interesantes que tienen que ver con el poder. Muy en general, muy en síntesis, ¿se acuerdan la imagen esta? Ese es un mito, como decía, muy famoso. Ansu, existe el mito de Ansu y hay otro mito que se llama el Lugalé, cuyo protagonista es siempre Marduk, Ninurta. Y el tema es parecido. Hay una criatura demoníaca, por así decirla, que amenaza el orden del universo, amenaza también a los dioses. Y entonces los dioses tienen miedo y buscan un dios que los puede defender. Y entre los varios dioses, que algunos tienen miedo y no quieren, algunos se consideran no a la altura, deciden que vaya el hijo de Enlil, que es Ninurta, que se considera el que es más fuerte de los otros, a derrotar a estas criaturas y a restablecer el orden. Y Ninurta lo hace 2 veces. Y hay, después del primer mito, que es el Lugalé, cuando combate contra esta criatura demoníaca, es un mito larguísimo eso, va a donde su padre, que es una especie de investitura de lo que ha hecho, ¿no? Y después hay otro mito en el que después hay el mito de Ansu, en el que derrota también a este, y después hay un mito que para mí es muy, muy interesante porque empieza con Ninurta, que está molesto porque él dice: no me han dado lo que me han prometido, porque antes de que él empezara esta lucha contra las criaturas maléficas aquí, le han prometido que le iban a dar una posición de poder más alta con respecto a los otros. Y no se la han dado, porque Ninurta está molesto, está ahí pensando: ¿por qué me han prometido y no me la han dado? Entonces va donde Enki para reclamar. Enki sabe que va a llegar, lo humilla, así que Ninurta se olvida de la situación y todo se queda como está organizado hasta ahora. Aunque eso lo veremos al final, yo creo que tiene una finalidad precisa lo que hace Enki en este momento. Pero sí, también Ninurta tiene un ciclo mítico asociado con el poder del que él es protagonista. Entonces el otro que quedaba era Nergal, al que me he dedicado porque Nergal es menos famoso de los otros dos y es menos estudiado de los otros dos. Entonces era para mí más interesante, aunque lo que yo quiero estudiar más en particular es Ninurta, que si esto va bien, el siguiente será Ninurta a ser estudiado en particular. Pero he empezado por él porque, repito, era el menos conocido y porque de él hay menos cosas. Entonces era más fácil también para mí leerme todo, ¿no? Entonces Nergal aparece en varios mitos, pero es protagonista solo de un mito, que es el que vamos a ver en particular, que se llama Nergal y Ereshkigal. Nergal, el nombre Nergal significa Señor Gran Ciudad, y la gran ciudad sería el más allá. Entonces ya se entiende, se sabe, ¿no?, que el mito, o sea, todos están de acuerdo que el Nergal y Ereshkigal es el mito que sirve para que Nergal se convierte en el dios patrón del más allá. Pero yo creo, habiendo leído ahora y estudiado en particular este mito, que no se le ha dado la importancia que merece ese mito, y tampoco a Nergal, porque yo cuando leo, ¿no?, la cosa sobre Nergal siempre lo indican como una divinidad menos de secundaria importancia, pero ¿cómo es posible que el dios del más allá sea de importancia secundaria con respecto a los otros? Porque el más allá es un lugar muy importante en el imaginario de los antiguos. Y este mito en particular, que es muy bello, el Nergal y Ereshkigal, está aquí por si tienen curiosidad, es muy lindo, es también muy chistoso. Yo creo que no lo han comentado propiamente cómo debería ser, porque es muy complejo, tiene muchos matices que no se han notado hasta ahora. Entonces yo he partido de eso, también porque no me convencía eso que Nergal no fuera una divinidad importante. ¿De qué habla este mito? El mito del Nergal y Ereshkigal lo tenemos en dos versiones, también está escrito en acadio. Tenemos una versión más antigua y más breve, muy pequeña, y tenemos una versión más reciente y mucho más larga. Entonces la historia
dicha de forma muy, muy esquemática, es que ustedes saben que en el más allá ya había una diosa, que era esta famosa Ereshkigal, que de hecho su nombre significa señora gran ciudad, no gran ciudad, de la gran tierra. Entonces ya existe la divinidad del más allá. De este mito cuenta que los dioses están haciendo un banquete, pero como es regla de toda la mitología que no se pueden intercambiar los dioses de arriba con los dioses de abajo, entonces los dioses de abajo no pueden subir, los dioses de arriba no pueden bajar, pero Ereshkigal es una divinidad tan importante que tiene que participar en este banquete. Entonces, como ella no puede ir, manda a su visir, que se llama Namtar, a recoger la parte de comida que le corresponde. Entonces Namtar llega al cielo y como está representando a Ereshkigal, todos los dioses se levantan y le hacen la reverencia, porque es una forma de respeto hacia Ereshkigal. El único que no lo hace es Nergal, que se queda sentado. Entonces, Ea, ¿se acuerdan de Enki Ea? Nota eso, ¿no? Y se queda un poco, pero dice, ¿por qué este no se levanta? Y se acaba ahí, ¿no? El Namtar regresa al más allá, pero ella sabe que ahí va a haber consecuencia por esta falta de respeto que ha hecho Nergal. Y de hecho Ereshkigal en el más allá, cuando Namtar le cuenta lo que ha pasado, decide que Nergal tiene que morir. Entonces le dice a Namtar, ve, recupéralo, lo trae, yo lo tengo que matar por esta ofensa tan grande de no haberla saludada. Entonces, mientras en el cielo, ella le dice a Nergal, pero tú, ¿por qué no te has levantado? Yo te hacía signo, además te hacía así, tú no me veías. Dice, ¿por qué? Y el otro no contesta, ¿no? Pero le entra miedo a Nergal porque se da cuenta que ahora van a desear su muerte por lo que ha hecho. Entonces ella lo quiere ayudar. Y le dice, en la versión breve, le dice, mira, vete al más allá, le da una escolta de guerreros. Van al más allá, Nergal entra al más allá, intenta matar a Ereshkigal, y Ereshkigal, para que no la mate, le dice, no, hagamos así, nos casamos y tú te quedas en el más allá como mi marido y como rey del más allá. Ah, sí, sí, dice él, están todos contentos, y así se arregla la situación. La versión larga, que es súper bonita, y le digo, es chistosa también, porque esa cosa no es que no se le estoy haciendo yo los diálogos, es que tienen estos diálogos, en realidad ella le dice, ¿tú por qué no te has levantado? El otro, no sé, lo hace así en realidad. Y la versión larga repite los mismos episodios, pero tiene una cantidad de, profundiza en muchos episodios que en la versión breve ni siquiera aparecen. Veremos algunos de estos que son divertidos, como le decía. Entonces a mí lo que, claro, como ese es un mito de poder, ¿no? Porque Nergal está yendo al más allá para apoderarse del más allá, yo noté parecidos estructural en un principio con el mito de Baal, que yo había estudiado para otras cosas, pero me llamó la atención leyendo el mito de Nergal, me recordaba algo, digamos, entonces retomé el ciclo del mito de Baal y vi efectivamente correspondencias, no solo a nivel estructural, sino también en lo particulares. ¿De qué habla el mito de Baal? De Baal es el dios que hemos visto, ¿no? El mito de Baal, el ciclo de Baal está dividido en 3 mitemas. Es esta historia de la sucesión. Si se acuerdan, él es el padre, el dios padre de los otros, el que tiene el prestigio, el que tiene la autoridad, que quiere pasar su reino a uno de sus hijos. Y su elegido es su hijo Yam, que es el dios que representa el agua. Entonces están haciendo un banquete, también ellos, donde durante este banquete él quiere proclamar a Yam como dios que tiene el poder, como su sucesor. Y le van a construir también un palacio, porque obviamente un rey tiene que tener un palacio. Toda la asamblea de los dioses que está presente en el banquete está de acuerdo con la proclamación de Yam. Baal no, Baal se revela, ¿no? Que quiere ser él el dios jefe, ¿no? Entonces empieza una lucha entre Yam y Baal, y Baal está sucumbiendo a Yam, pero el dios Kotar, que es el dios artesano, le construye unas armas mágicas. Entonces Baal consigue ganar a Yam. Empieza el segundo mitema en que esta vez sí él y los otros dioses apoyan a Baal como dios jefe de los otros. Entonces le están construyendo un palacio a Baal porque va a ser el rey. Después empieza el tercer mitema en el que se ha construido este famoso palacio para Baal, pero ahora llega otra divinidad que quiere el reino, que es Mot, el dios de la muerte. Baal se enfrenta a Mot y sucumbe a Mot, muere.
hasta que su hermana no lo va a recuperar y regresa como dios jefe del panteón de Ugarit. Hay que decir, eso también me olvidé, que el ciclo de Baal es muy fragmentario, entonces lo reconstruimos, hay partes que no sabemos qué pasa. También estos mitos del Nergal, por ejemplo, tiene algunas zonas que son, alguna parte que son lacunosas. Entonces, como ven, yo se lo he dicho de forma muy esquemática, tienen paralelos. De forma generales, ¿cuál es estos paralelos? ¿Cuáles son? Que tenemos un banquete en el que se está proclamando el futuro dios rey de los otros. Todos están de acuerdo, menos un dios. Porque si se acuerdan, en el mito de Baal, todos los dioses están de acuerdo que Yam sea el rey, Baal no, entonces se opone a la decisión de los otros. En el caso de Nergal, cuando llega Namtar, todos los dioses le saludan a Namtar, el único que no lo hace es Nergal. Y entonces, frente a esta ofensa, que obviamente es diferente en los dos contextos, el dios que ha sido ofendido, que es el dios de la muerte, Mot en el caso del ciclo de Baal y Ereshkigal en el caso de Nergal, se ofenden y quieren venganza. ¿Y cuál es la venganza? La muerte del dios que los ha ofendido. ¿Y qué hacen estos dos dioses? Tanto Baal como Nergal espontáneamente quieren entregarse al dios que lo quiere matar. En ambos casos mueren. Nergal muere simbólicamente, metafóricamente, porque en esta mitología el hecho mismo de ir al más allá es una metáfora de la muerte. En cambio, Baal muere, va al más allá, pero está muerto. En el mito no lo encuentran, está muerto. Y después tenemos a dioses que intervienen para ayudar a Nergal y a Baal. En el caso de Nergal, el que lo ayuda es Ea. En el caso de Baal tenemos varios dioses que intervienen, la hermana, el dios del sol, el dios artesano que le decía, ¿no? Que quieren ayudarlos y le dan manera de contrastar a los otros dioses. Esto ya desde un punto de vista esquemático son muy parecidos, pero yo después leyendo vi que incluso las escenas particulares se corresponden, son unas parecidas a las otras. No le voy a decir todas, no solo algunas cosas. Por ejemplo, el banquete. En el ciclo de Baal se abre con banquetes y durante estos banquetes están decidiendo quién va a ser el dios que va a ser el jefe de los dioses. Y eso no es una particularidad solo de Ugarit. Por ejemplo, en Mesopotamia, en el Enuma Elish, cuando Marduk, antes de ir a combatir contra Tiamat, quiere que le den el poder, y se hace un banquete durante el cual tiene lugar la celebración de Marduk. ¿Se acuerdan del mito que le contaba de Inanna y Enki? Cuando Inanna quiere que Enki le dé más poder, Enki organiza un banquete. Entonces parece que el banquete es como el trasfondo ideal para la celebración política de estos dioses. En el caso del Nergal y Ereshkigal no sabemos por qué se hace este banquete, pero sabemos que la finalidad del mito es la proclamación de Nergal como dios rey del más allá. Entonces yo ahí le veo un truco, por así decirlo, estilístico, literario del autor, muy inteligente, porque presenta como trasfondo el banquete para que el lector, que en esa época seguramente los lectores conocían varios mitos, no uno solo, reconozca cuál es el tema fundamental de ese mito, porque en la versión larga, como le decía, en el mito del Nergal y Ereshkigal pasan tantas cosas que es complicado mantener la atención focalizada en una cosa. Y entonces el mito, el hecho mismo de darle como trasfondo el banquete, yo creo que es un estratagema del autor para que se sepa desde el principio cuál es la finalidad del mito, a pesar de que vayan a ser desarrollados varios aspectos. Entonces el banquete. Me salto varias cosas, ¿no? Para ir más rápido. Después hay el particular del trono, que es muy interesante. Hemos visto que en el ciclo de Baal le van a construir un palacio, porque el rey necesita un palacio. También lo mismo, si vemos en el Enuma Elish, también Marduk quiere su palacio, y también en otra mitología, el dios jefe quiere que se le construya un palacio. En el Nergal y Ereshkigal no está el palacio. ¿Por qué? Porque Ereshkigal ya tenía su palacio, porque ya era la diosa del más allá desde antes, y obviamente tenía un palacio, que además lo describen en los otros mitos, entonces existía. Entonces, cuando tiene que ir al más allá, en uno de sus intentos de ayudarlo, Ea le dice a Nergal, ve al más allá, pero llévate un trono. Que si uno se lee el mito, dice, ¿por qué de repente le da un trono? O sea, ahí cuando están, que no saben qué hacer,
Ella le dice, sí, ve al más allá y llévate el trono. Y en la versión larga está la escena en que Nergal se construye ese trono. Después se olvidan del trono, el trono regresa al final. Cuando por última vez Nergal va al más allá, va con este trono. Entonces me parecía una cosa rara, dije, ¿por qué se está construyendo un trono? ¿Y por qué le dedican tanta importancia? Porque dicen cómo lo construye, la madera que usa. Y después me di cuenta porque el trono es evidentemente un símbolo de poder, ¿no? Porque el rey está sentado en el trono. En el más allá, como decíamos, de Ereshkigal, el palacio ya existe. Entonces, para dar una señal fuerte del poder de Nergal, Ea, que es muy listo, como le decía, le da el trono. Entonces, para que se vea, para símbolo de poder, dice, yo vengo con el trono porque me voy a apoderar del más allá. Entonces me llevo el trono, me siento al lado de Ereshkigal y los dos administramos el más allá. De hecho, en el más allá de Ereshkigal existe un dios que se llama Ningishida, cuyo papel es el porteador del trono, de la silla. Es como si fuera un secretario, es que está al lado del trono, al lado del rey. Entonces el trono en la mitología mesopotámica es muy importante, sobre todo en la mitología del más allá, porque aparece constantemente ese trono. Y después le digo otro particular muy interesante sobre el trono. Después tenemos los mensajeros que aparecen en un lado y en el otro. En el ciclo de Baal, él habla con sus hijos a través de los mensajeros, manda mensajeros por todos lados, y como hay varios diálogos, están siempre los mensajeros que van y vienen. Y en el mito de Nergal y Ereshkigal, hay varias veces que se sube y se baja por toda esta ofensa que ha hecho Nergal, y lo que suben y bajan son los mensajeros del más allá, que es el visir que se llama Namtar, y el mensajero de An, que se llama Kakka, y esos suben y bajan constantemente. Entonces tienen un papel muy interesante. Y sabemos nosotros cuán son importantes en la historia, los embajadores, los mensajeros. Pero la cosa aún más interesante es que en ambos mitos la acción empieza porque se ha hecho una ofensa a los mensajeros. En el caso de Nergal, porque Nergal no se levanta delante de Namtar. Y claro, como Namtar representa a Ereshkigal, la está ofendiendo a Ereshkigal. En el caso del ciclo de Baal, cuando Baal no quiere reconocer la superioridad de Yam, porque al principio él quiere proclamar a Yam y él no quiere, Yam se ofende obviamente, entonces manda a su mensajero para decir que está ofendido, pero le da esta orden, le dice no se inclinen delante de nadie, que es una falta de respeto a él y a los otros dioses, dice no se inclinen. Porque claro, él se siente ofendido porque Baal no lo quiere reconocer. Entonces, como no puede ir él, le manda a sus mensajeros que demuestran este enfado que él tiene sin saludar, con el acto de no saludar a los dioses más importantes. De hecho, los dioses a este punto le dan miedo y entregan Baal a Yam para que lo mate. En cambio, en el mito Nergal y Ereshkigal hay esta ofensa, pero Ea desde el principio quiere defender a Nergal, quiere proteger y evitar que muera Nergal. Y eso tiene, a mi parecer, una finalidad que veremos al final. Después tenemos la intervención, como decíamos, de los dioses que ayudan a estos dioses que están en problemas. En particular, Kotar, que es el dios artesano, el que construye el edificio, el que le da las armas mágicas a Baal, el que le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es interesante, su nombre significa hábil y astuto. Entonces eso nos hace entender que es un paralelo directo de Ea. Si se acuerdan, yo Ea le había dicho que era el dios hábil, diestro, inteligente. Es el dios también manipulador. En los mitos en que él aparece, manipula las cosas para obtener lo que él quiera. Entonces aquí, siempre en ámbito de la comparación, Nergal me pareció sumamente parecido, por ejemplo, a Hades, el dios del más allá de la tradición griega. ¿Por qué? Si lo piensan, pues claro, nosotros sabemos Hades es el dios del más allá, pero Hades no es un dios de la tierra, no es un dios ctónico. Hades es un dios de la familia uránica, es el hermano de Zeus y de los otros, entonces no viene del más allá. Es un dios del cielo al que después le dan como reino el más allá. Nergal es lo mismo, Nergal es hijo de Enlil, entonces pertenece a la familia uránica y por varias cuestiones acaba por ir al más allá, pero no es de ahí. Y obviamente
el mito de Nergal y Ereshkigal tiene un paralelo que es el mito de Perséfone, el famoso mito, ¿no?, del rapto por parte de Hades. Y hay varias cosas que no voy a decir ahora de estos paralelos. Hay una cosa que me ha llamado la atención leyendo todas estas tradiciones sobre Hades y Nergal. Nergal tiene como título, es el Enlil del más allá, ¿no? Enlil es el dios principal y significa que Nergal es el dios principal del más allá. Se le llama Enlil del más allá. ¿Saben cómo en la Ilíada a Hades lo llaman el Zeus del más allá? Lo mismo, tienen el mismo nombre. Otra cosa que nunca ha sido notada. Es impresionante, lo llaman, tienen el mismo papel, viven las mismas aventuras mitológicas, tienen la misma forma de ser llamados los dos. Uno es Zeus del más allá, el otro es el Enlil del más allá. Casi acabo. Entonces ahora tenemos que pasar un momento al Enuma Elish, que como decía es este mito de referencia en los mitos cosmogónicos, las luchas, etc. Se lo cuento en dos líneas. El Enuma Elish cuenta de los dioses antiguos. Le leo el comienzo porque lo necesitamos para algunas reflexiones finales. Empieza, además, porque como digo, es bello, ¿no? Dice, cuando allá en lo alto el cielo todavía no tenía nombre y aquí abajo la tierra no se le llamaba de ninguna manera. Solo Apsu, el primero, su progenitor, y madre Tiamat, la generadora de todos, mezclaban juntos sus aguas. En Apsu Tiamat los dioses fueron creados. Aparecieron Lamu y Laamu y recibieron sus nombres. Antes de que se hubiesen hecho grandes y fuertes, fueron creados Anshar y Kishar, que eran superiores a ellos. Una vez que ellos hubieron prolongado sus días y multiplicado a sus años, Anu fue el primero en nacer, parecido a sus padres. Como Anshar había hecho parecido a él, a Anu, su retoño, Anu, del mismo modo, a su imagen y semejanza, procrea a Ea. Ahora bien, Ea, el futuro organizador de sus padres, era extremadamente juicioso, sabio, dotado de una fuerza inmensa, mucho más poderoso que el procreador de su padre. No tenía igual comparado con los dioses sus hermanos. Entonces ven lo que decía lo típico, ¿no? Divinidades que antes que después no conocemos. Si se dan cuenta, el nombre es el masculino y femenino, Lamu y Laamu, que es el femenino, y así son todas las parejas. Cuenta que existen desde en las épocas más antiguas las dos grandes divinidades que son Tiamat y Apsu, son las aguas, una masculina y una femenina, y después ellos generan a los otros, pero como se dan cuenta, la característica es que los que nacen son superiores a sus padres, hasta que se llega a Ea, que es el más poderoso de todos. Y si se han dado cuenta, aquí falta alguien en esta generación de dioses, se salta uno, que es muy importante, no aparece aquí. Y eso tiene un motivo, una razón. Pero entonces, ¿quién está? Apsu y Tiamat, que generan a todos los otros y tienen el destino del famoso Deus ocioso, ¿no? Desaparecen, estos procrean y después se quedan ahí. No tienen importancia, están como dormidos. Pero los dioses que vienen después hacen ruido, porque son jóvenes, ¿no? Los niños hacen ruido, entonces también ellos. Entonces eso le molesta a Apsu. Y Apsu dice, no, aquí tenemos que hacer algo porque a mí este ruido me molesta. Intenta que Tiamat intervenga contra sus hijos. Y Tiamat dice, no, son mis hijos, no voy a hacer nada contra ellos. Y entonces Ea, que se ha dado cuenta que ahí abajo está pasando algo, interviene él, mata a Apsu, le quita su posición, va a vivir donde estaba Apsu, y por un cierto tiempo la situación está tranquila. Pero como este poema habla de la generación de varios dioses, hemos llegado a Ea. A un cierto punto Ea también tiene hijos. ¿Y quién es su hijo? Es Marduk. Y cuando nace Marduk, una apoteosis, Marduk es bellísimo, nunca se ha visto una cosa así, ¿no? Una cosa espectacular. Y cuando Anu, que es el abuelo de Marduk, lo va a visitar, obviamente está impresionado por la belleza de este nieto, le regala los vientos. Y el niño empieza a jugar con estos vientos y hace ruido otra vez, empieza a hacer ruido. Tiamat se molesta.
Y los otros dioses usan eso, le recuerdan que ha dejado morir a su marido sin intervenir. Entonces ahí Tiamat dice, bueno, ahora esta vez vamos a intervenir, vamos a hacer una guerra contra estos dioses que hacen ruido continuamente. Y proclama a todos los dioses que ella ha generado, proclama un rey que se llama Kingu, le da el poder y Kingu está el encargado de hacer la guerra contra los dioses de arriba. Y los dioses que tienen miedo hacen siempre el banquete, una asamblea, deciden que sea Marduk, bueno, Ea propone a Marduk que vaya a luchar contra Tiamat. Entonces hay la guerra contra Tiamat, Marduk gana, de ahí reorganiza el universo y se acaba así el Enuma Elish con la celebración de Marduk, que ha ganado esta lucha. Eso es lo que cuenta, esperen que me he perdido, ¿dónde estaba? El Enuma Elish, pero como se dan cuenta, yo le he leído los versos iniciales, han desaparecido todos los aspectos que son violentos, nadie mata a nadie, hasta la contraposición final, pero los hijos no están matando a su padre, no tienen hijos con sus padres o con sus hermanos. El Enuma Elish llega a una época cuando ya se ha establecido ciertas reglas, cierto orden, una civilización ya avanzada que ya no practica estas formas violentas del pasado. Y entonces es verdad que Marduk mata a Tiamat, pero Tiamat no es su madre, no es su abuela, es una antepasada muy, muy lejana. Porque la finalidad es que se quiera liberar a Marduk de la culpa de haber matado a un miembro de su familia. Entonces, ¿qué se hace? Dos cosas. Aquí se ve la intervención del autor, ¿no? Se hacen dos cosas. Tiamat es una antepasada muy lejana de Marduk y sobre todo los que son culpables de la acción militar de Marduk son ellos, son los dioses que después encontrarán la muerte, no son los dioses jóvenes que van contra sus padres. De hecho, si piensan en comparación, en el caso de Zeus, ustedes sí saben, se acuerdan, ¿no?, del mito en que Crono, ¿qué hace? Bueno, antes Crono mata a su padre, no, emascula a su padre, y después ¿qué hace? Come a sus hijos, porque en Grecia existe la profecía que los hijos van a quitar el reino a su padre. Entonces, por miedo de perder el reino, Urano se come a sus hijos, que es una cosa absolutamente animalesca, un padre que se come a sus hijos. Zeus también sabe que uno de sus hijos va a ser más fuerte que él. Pero Zeus, ¿qué hace? No mata a sus hijos. Es más, hay una tradición secundaria en la mitología griega, que es la que viene aceptada después por los órficos. Zeus le da su reino a su hijo, que es Dioniso. Entonces, como ven, el gusto de la época cambia. A la gente ya no le gusta escuchar esta cosa violenta, la guerra, no, las cosas, los homicidios, el incesto, no le gusta. Porque la civilización ha avanzado, la literatura ha avanzado, la intervención del político en la organización también cultural de su ciudad se ve. Aquí estamos, le decía en el Enuma Elish, el factor político, si se acuerdan, el Enuma Elish se escribe para celebrar a Babilonia, y Babilonia con el rey Hammurapi, que es famoso. También, ¿qué hace Hammurapi? El código de ley. Entonces estamos en una época que quiere ser más civilizada. Entonces la ciudad que ha conquistado el sur de Mesopotamia, que se ha elevado como la ciudad más importante, no puede tener como patrón un dios que se mancha de cosas mezquinas como matar a su padre, emparejarse con su madre. Esta cosa no la hace. Entonces es lo mismo que pasará en la tradición griega, porque también ahí tenemos una intervención pensada sobre la mitología. Entonces, volviendo para última vez al mito de Nergal y Ereshkigal, ¿se acuerdan que la versión más breve parece efectivamente una expedición militar? Porque cuando Nergal tiene que ir al más allá porque ha ofendido a Ereshkigal, ella le da una escolta, le da guardaespaldas, y cuando Nergal entra al más allá, arrastra a Ereshkigal del trono y la quiere degollar. Entonces, la versión más breve de este mito parece efectivamente una expedición militar, una guerra. Entra, mata a Ereshkigal y se quiere ir. Pero si se acuerdan, Ereshkigal lo disuade, dice, no, casémonos, ¿no? Y para evitar que la mate. La versión larga no tiene ninguno de estos aspectos de la muerte, de que Nergal quiera matar a Ereshkigal. Hay un juego,
se da la vuelta a este aspecto violento y se lo transforma en una historia de amor, porque en realidad lo que pasa en particular, cuando la parte inicial es igual, ¿no? Hay esta ofensa de Nergal y Ereshkigal, entonces Ereshkigal lo quiere matar, entonces Nergal decide ir al más allá y ella le dice, construyete un trono. Después pasan otras cosas, Nergal va al más allá y le dice ella, cuando vayas al más allá, te van a ofrecer comida, bebida y varias otras cosas. Tú no aceptes nada, porque ella sabe que si Nergal acepta, se queda en el más allá, porque eso es una cosa constante de las varias mitologías, y pasa también a Perséfone. ¿Por qué Perséfone no puede regresar? Porque ha comido. Y entonces se establece una conexión con el más allá. Entonces no puede salir de ahí. Ella lo sabe y le dice, te van a ofrecer 7 cosas. Tú rechazas. Te dan comida, asiento y al final verás que Ereshkigal se va a bañar, se va a desnudar y tú quédate tranquilo, no hagas nada, porque si haces algo, te quedas en el más allá. Nergal llega al más allá, le ofrecen de comer, no aceptan. Le ofrece cerveza, no acepta. Le ofrece asiento, no acepta. Pero cuando Ereshkigal se va a bañar, la ve desnuda, y ahí no se puede controlar, porque es un hombre, entonces se acuesta con Ereshkigal por 6 días y 6 noches seguidas, están en la cama, los dos felices, y el día siguiente, después al séptimo día, Nergal dice, me tengo que ir, y la otra dice, no te preocupes, regreso. Obviamente no tenía pensado regresar, eso también típico de los hombres, dice, no, regreso, y se va. No, es buenísimo, ¿no? La otra se desespera porque se ha ido. No, él se desespera, me ha dejado. Entonces Namtar, que la quiere mucho, le dice, no llores, lo voy a recuperar yo. Si lo quieres, yo lo voy a recuperar. Mientras Nergal ha bajado otra vez con el famoso trono. Entonces entra al más allá, se acerca a Ereshkigal, pero no la arrastra, no la quiere matar, y ahí lo mismo, Ereshkigal le ofrece el matrimonio, entonces se concluye, vuelven otra vez a la cama por 7 días, 7 noches otra vez, pero ahí se acaba así felices, se han quedado los dos en el más allá como rey y reina. Entonces todo de la versión larga desaparece todos los acentos violentos. Nadie quiere hacer daño, solo Ereshkigal lo quiere matar, no, pero es la diosa de la muerte lo que hace ella, ¿no? Pero se ha en realidad trabajado, yo creo también, porque es un mito bello, con las cosas que se ha transformado este mito de violento que era, como era la tradición de los mitos cosmogónicos, que era violenta, como también el Enuma Elish deja todas estas cosas fuertes. También aquí se ha transformado este mito, esta violencia se ha transformado en el mito del engaño, porque ¿cuál es el gran deseo de los hombres? Derrotar a la muerte, no morir, ¿no? Entonces en la mitología de varios países nosotros encontramos este tema del engaño a la muerte constante, a través de juegos, de trucos, y aquí hay siempre lo que hace cuando la primera Namtar va a buscar a Nergal para que no lo reconozca, o sea, cuando Nergal ha abandonado a Ereshkigal y se ha regresado al cielo, Namtar lo va a buscar, ¿no?, para regresarlo abajo, pero entonces ella lo disfraza, lo altera su semblante para que Namtar no lo reconozca. Entonces está esta escena cómica que llega Namtar, todos los dioses se levantan y él está buscando a Nergal, pero no lo reconoce porque ella lo ha hecho calvo, dice el texto, calvo y con un tic. Entonces Namtar no lo ve y regresa donde Ereshkigal, dice, no estaba. Dice, ¿cómo no estaba? Sí, estaban todos, pero ahí al final había un dios calvo, con un tic en el ojo, y la otra dice, es él, tráelo, es él que se estaba escondiendo. Entonces juegan con esto a engañarse el uno con el otro. También cuando va al más allá, Nergal dice, he venido para que me juzguen, ¿no?, para que me hagan pagar lo que yo he hecho, que en realidad no quiere eso, pero sí le da esta idea. Y también cuando le dice, te van a dar de comer, tú no lo aceptas, se engañan mutuamente, porque también Ereshkigal y los suyos intentan engañar a Nergal dándole comida, por ejemplo, o cuando Nergal llega, le dicen, qué bien que ha llegado, qué gusto verte, en realidad no, lo quieren matar. Y hay el engaño mayor de todo, que está en las palabras, porque se acuerdan que Ereshkigal dice al principio de las historias, dice, trae a Nergal que lo quiero matar, tiene que morir. Pero ¿cómo acaba el mito? Se casan, Nergal se transforma en el marido de Ereshkigal. Ahora en Acadio
se dice de la misma forma muerte y marido, cambia solo la cantidad de la vocal. Mutu es muerte y mutu es marido. Entonces hay este juego, probablemente ella al principio no lo quiere matar, lo que ella quiere es casarse con él desde el principio, pero dice tráelo para que muera. Y de ahí se pueden hacer reflexiones sobre el matrimonio, que es la tumba del amor, ¿no? Sé que la muerte y marido significan lo mismo, ¿no? Como cosas que se han conservado en nuestro imaginario. Entonces, termino, ahora sacamos las conclusiones, porque si no, yo hablaría por horas y horas, ¿no? Porque me gustan mucho, pero no se puede. Entonces, ¿qué vemos de esto del poder, que ahora ponemos del poder que decíamos al principio? Primero, que en estos mitos hay diferentes núcleos narrativos, si lo llamamos, hay diferentes temas que son desarrollados a lo largo del mito, del Nergal y el Ereshkigal. Pero el núcleo principal es el núcleo del poder. No olvidemos que Nergal y Ereshkigal es el mito que sanciona a Nergal como rey del más allá. Entonces, para que se vea lo bueno que eran estos autores, el conocimiento de su tradición mitológica en el juego, para crear algo nuevo, algo original. Ellos por un lado tenían a Nergal, que era un dios de cierta importancia, que tenía su característica, era un dios marcial, era un dios también relacionado con el más allá, por cosas que no podemos ver ahora. Tenía estos dos caracteres. Por un lado tenían a él, por otro lado tenían toda la mitología que tenía que ver con Ereshkigal, que era la diosa del más allá. Y ahí también tenían mitos que hablaban del poder, principalmente Inanna cuando van más allá para quitar el reino a la hermana. Entonces ya tenían un paralelo de una divinidad que baja al más allá para quitarle el reino a Ereshkigal, ya lo tenían. También tenían la historia personal de Ereshkigal. En muchos mitos nosotros encontramos a Ereshkigal que se queja, que está triste porque está sola, porque no está casada, porque no tiene hijos. Y ahí en el Nergal y Ereshkigal juegan con esto, ¿no? Porque la hacen casar con Nergal, se convierte en la amante de Nergal, entonces cuando Nergal la deja, él se desespera porque su amante se ha ido, etcétera, etcétera. Tienen varias cosas con las que jugar y que saben armonizar muy bien. Y sobre todo tienen el gran mito famoso de esta época, que era el mito de Baal, que cuando se convierte en el dios más importante del panteón. Y lo tienen ahí, entonces lo usan como esquema a seguir cuando construyen el Nergal y Ereshkigal, que de todas maneras va a hablar de un dios que se hace con el poder del más allá. Entonces necesitan el referente más famoso de los poemas de los mitos sobre poder y dioses, que es el ciclo de Baal, que de hecho el ciclo de Baal está reconocido como el antepasado de todos estos mitos que hablan de los dioses que luchan para el poder. Incluso tiene que haber sido la inspiración también para el Enuma Elish. Entonces tenemos estos núcleos que son bien armonizados, ¿no? Con lo que el autor juega muy bien, construye algo muy interesante, algo nuevo, y ven también que tenemos lo que decíamos del Enuma Elish, que era una operación política, ¿no? Que sigue los destinos de Babilonia. O sea, Babilonia asume poder político y se autocelebra con el Enuma Elish. Y eso sí, si lo piensan, le recuerda la Eneida, que fue escrita por voluntad de Augusto para celebrar el Imperio Romano. Entonces le pide un poema que ilustre el origen de Roma, que no es por cierto la que se narra en la Eneida. Los romanos no vienen de los troyanos, etcétera, etcétera. Es una cosa para celebrar a Roma. Y aquí vemos lo mismo. Y entonces, ¿cómo es que Marduk acaba por ser el jefe del panteón mesopotámico, a pesar de no ser un dios de la lluvia, de todas las cosas que hemos dicho? Y a pesar de no ser el hijo de Enlil, si se acuerdan, cuando yo le he leído el prólogo del Enuma Elish, le dije, aquí está faltando algún dios. El dios que falta es Enlil. Si se acuerdan, no se habla de la generación de Enlil. En el Enuma Elish, Enlil está completamente olvidado. Aparece, pero no tiene ningún papel importante. No solo no se habla de Enlil, tampoco se habla de sus hijos, porque Marduk, cuando derrota a Tiamat y organiza el universo,
también organiza el poder de los dioses y menciona algunos dioses, pero no nombra a ninguno de los hijos ni a Enlil ni a ninguno de los hijos de Enlil. Si se acuerdan, también hemos dicho que Ea sabe lo que va a pasar, está como organizando la acción de los mitos. Él hace que las cosas vayan donde él quiere que vayan. Y Marduk es hijo de Ea. Entonces yo creo que hay, siempre eso para leer los mitos en general, que hay un diseño preciso de Ea que se manifiesta ya en mitos anteriores, en que él intenta suplantar a Enlil para que se elija a su hijo como el campeón de los dioses y que sea él el sucesor. De hecho, en el Enuma Elish prevalece la dinastía de Marduk contra la dinastía de Enlil. Y si piensan en el ciclo de Baal, él apoya a otros dos dioses, no apoya a Baal. Porque Baal no es hijo suyo. Y probablemente Baal viene, eso significa que Baal viene de otra ciudad, viene de una religión externa que entra a Ugarit y se apodera y se hace como que suplanta a los otros. Y por eso que él no lo quiere como su sucesor, porque está ahí, va a eliminar a sus hijos, que sería lo que deben sucederlo. Y esto, finalmente, concludo, si se han dado cuenta, todas estas técnicas para elegir o designar el sucesor son las mismas que después nosotros encontramos en el mundo de los hombres, porque tendencialmente es el hijo del rey que va a suceder al padre, pero no siempre. En el Imperio Romano, por ejemplo, en cierto punto se interrumpe la línea dinástica, no se elige el emperador por pertenencia a familia, sino lo eligen los soldados, por ejemplo, o por adopción. Se elige el que es el más apto, como acá. Aquí eligen quién es que tiene que ir contra estas divinidades en la lucha, porque tienen que elegir que es el más fuerte. Y también los hombres hacen eso. También, pero reconocemos las conjuras, ¿no? Ea que está conjurando para que sea su hijo el que se haga con el poder. Y eso es una cosa que es muy común en las cortes europeas, por ejemplo, de la Edad Media, del Renacimiento, ¿no? La conjura de cortes para establecer quién es que tiene que ser el futuro rey. Entonces, este reflejo, ¿no? El mundo de los dioses, la reflexión, el reflejo en el mundo de los hombres, porque obviamente nosotros hablamos de estas religiones que son religiones construidas por el hombre. Entonces, ¿el hombre qué hace? Refleja en el mundo de los dioses lo que le pasa a él, en su sociedad, en su ciudad, entre sus políticos, y lo ve reflejado en los dioses. Entonces tenemos estas correspondencias entre los mitos y el mundo de los hombres, que es como debería ser, porque en la historia de la religión es así, es el hombre que crea a la religión, al politeísmo, y entonces lo crea a su imagen y semejanza, como después harán los dioses con ellos. Y ya he concluido, de verdad. Gracias, he hablado mucho.